FM 89.1, Radio Universidad. Y comenzamos fase cero con una voz internacional, porque en un gran trabajo de producción lo que queríamos hacer era contar con la voz de alguien que viviera y nos pudiera contar cómo está la situación en Europa y más precisamente en Francia. Y es por eso que hablamos con Enriqueta Rivas. Ella a través de su Instagram nos cuenta el día a día de cómo vive allí en Francia. Es una argentina en Francia y así la pueden buscar y seguir. Y obviamente nos contactamos con ella para que nos cuente cómo está Francia con esta declaración de alerta máxima en París y en varias ciudades por el aumento de casos. Esto nos dijo Enriqueta en conexión con Fase Cero desde Francia. ¿Cómo estás, Enriqueta Rivas? Nos estamos conectando acá desde Buenos Aires, desde Fase Cero, con ella que está en Francia. ¿Cómo estás? Hola, Rocío, un placer, encantada. Muy bien, acá desde Lyon, que es León, que es un león, o sea, la traducción en español, la ciudad acá de Francia. Y acá estás, y ahí estás. Sí, sí. Primero te agradecemos que te conectes y que estemos acá conectados, la magia que logra Internet en estos tiempos de pandemia. Que nos cuentes cómo es la situación allá en Francia. Sabemos que hay alerta máxima y que está empezando todo a cerrarse. ¿Cómo es? Bueno, actualmente estamos en una alerta roja, que pasamos a que nuevamente a Francia estar en situación de que los casos han aumentado. Por lo tanto, el protocolo sanitario se ha vuelto más exigente. Lo que es la capital de París, hoy han declarado el cierre de los bares. Lo que es Marseille, lo que es la parte de la costa sur del Mediterráneo, también han cerrado bares, pero lo que es restaurantes por el momento no se cierran. Han tomado nuevas medidas de seguridad, menos personas en las mesas, el metro de distancia y el uso de barbijo continuo. Exacto. Bueno, la verdad que tienen cerca de 17.000 casos, ¿no? Por día, y es por eso que han decidido cerrar un poco. ¿Cómo es la situación de los hospitales, del riesgo de colapso y demás? Es que justamente lo que está tomando en París es que específicamente está habiendo colapso, están desbordándose nuevamente los hospitales. Por eso es que se han tomado medidas como el cierre de lo que es bares. Han advertido a la población de no ir a los restaurantes, de salir lo menos posible, para que justamente evitar el confinamiento que viene a ser la cuarentena que vivimos, que están viviendo ustedes y que hemos vivido en el mundo. Totalmente. ¿Y esto es durante 15 días? ¿Se habla de endurecer mucho más, cuarentena total, o no se está hablando de eso todavía? En realidad lo que se está hablando es que puede haber una probabilidad de hacerlo por 15 días, lo que es el cierre de bares, que también puede ser que vaya también el cierre de restaurantes, para evitar lo que es el reconfinamiento de la población. Pero hay un tema económico que puja mucho, que va a implicar frenar nuevamente la economía en Francia, y está necesitando justamente producir para mantener el país. Totalmente, darle un poco de tiempo al sistema, ¿no? Y preguntarte un poco la opinión de la gente en la ciudad donde vos estás. ¿Qué opinan de las medidas del gobierno? Si hay como una adhesión o hay un poco de crítica a lo que está haciendo Macron. Y hay un poco de división. ¿Por qué? Porque justamente en algunos países, acá cerca de Europa, no usan barbijo. Por ejemplo, nosotros estamos obligados a usar el barbijo todo el tiempo. Bueno, ahora me ves sin barbijo porque estoy en una cafetería, pero lo tenés que portar, o sea, usar todo el tiempo en la calle, o sea, en el transporte público, en los lugares cerrados. Yo porque estoy tomando algo, por eso tengo permitido en usar el barbijo. Pero hay mucha gente que está en desacuerdo, hay manifestaciones que están en desacuerdo con el uso del barbijo, gente que está en desacuerdo con las medidas de Macron que no son suficientes, gente con miedo, y el otro lado está la gente que apoya a Macron. Claro, como todo, así como hay grieta acá, quizás también hay allá en Francia. ¿Cómo es la situación, si sabés, de las universidades, ¿no? De las clases que se están dando, pero obviamente todo con protocolo?
Sí, y exactamente una de las cuestiones que pasó que resulta que subieron un video a internet donde estaba la universidad llena de estudiantes y habían puesto el COVID, o sea, pusieron COVID, acá hay demasiado, entonces se tomaron medidas de que vaya la mitad de los estudiantes, se han cerrado unas universidades y se dan clases online. Ahí está, perfecto. Así que bueno, está todo en cambio, novedades día Sí, tras día, seguramente está sí, muy tensa la exactamente. situación. ¿Cómo es Sí. la situación tuya personalmente, con tu trabajo, con tu vida, que seguramente ha cambiado? Contanos un poquito de vos, ¿hace cuánto que estás en Francia y cómo te vino a cambiar todo la pandemia? Bueno, yo estoy viviendo acá desde el septiembre de 2018. 2018 me vine con una visa que es la BBT, que dan a los argentinos y a países ahí en Sudamérica, que es la visa de trabajo y vacaciones. Y la verdad que luego el segundo año me hice una visa de trabajo acá. Estoy trabajando en restauración, que es gastronomía, es en cocina. Por primera vez en mi vida, o sea, jamás había trabajado en cocina, aprendí acá, como verás, Y la verdad que en este momento, en mi trabajo, por ejemplo, se ha reducido el personal por una cuestión de que la gente no está yendo, o sea, hay muy poca gente, por lo tanto nos meten en un paro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ponen, digamos, menos horas, pero nos siguen pagando, digamos, Claro. los ingresos en menor proporción, pero seguimos estando empleados en la empresa. Y la verdad que por el momento ha sido increíble la pandemia. Yo te juro que la veía en China, la veíamos en China y acá en su momento hay mucho turismo China, mucho de allá venía la gente y estaba el coronavirus, pero nosotros los franceses no le daban bolilla. Mm. No le daban bolilla. ¿Qué? Decían que la gente no se preocupaba, esta mierda no va a llegar acá, perdón la palabra, Está bien. esto no va a llegar acá, esto no va a llegar acá, hasta que de un momento a otro nos encerraron el 15 de marzo, el 23 de marzo nos encerraron a todos en Francia. O sea, algo que fue increíble, o sea, jamás Histórico. vivido por nadie en el mundo, yo creo, y aprendiendo a vivir de una manera diferente. Esa es la realidad, como todos. Y cómo hablabas, ¿no? Que trabajás allí en los restaurantes, ¿no? Y que se redujo también la capacidad de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo es la situación de la mayoría de los locales? Digo, ¿ha habido cierres, ha habido locales que han tenido que cerrar definitivamente? Porque a veces lo vemos mucho acá en Argentina y nos cuesta imaginar que Eh, quizás también pasa en otros países, ¿no? Qué buena pregunta que me acabas de hacer, vos sabés. Excelente, porque justamente mucha gente cree eso, que de este lado del charco esas cosas no pasan. Y sí pasan, ¿entendés? O sea, sí hay locales que han cerrado, hay restaurantes que han cerrado porque justamente no pudieron volver a abrir por debido a que estuvo cerrado 3 meses Claro. y económicamente no les dio, locales de ropa. Empresas, hay despidos en Renault, en otras empresas así grandes, o sea, hay realmente falta de trabajo también. ¿Entendés lo que te digo? O sea, lo que ocurre en Argentina ocurre en otra medida que en Francia, pero ocurre. Exacto, ¿no? Y mucha gente hablaba de las medidas del gobierno de Argentina y la cuarentena hicieron que estuviéramos mal económicamente, pero en realidad es la pandemia que afecta a todo el mundo de diferente manera, pero Sí, igual afecta a todo el mundo, ¿no? por supuesto, por supuesto. Acá también nos afectó a todos. O sea, acá el turismo, acá la economía en Francia también está bastante tocada. No es que están tirando manteca por el techo, para nada. Vamos a hacer un poco de futurología, preguntarte cómo imaginás vos que va a estar la situación en 2021. Ya no falta nada para un nuevo año y preguntarte cómo va a ser en la espera de la vacuna, con cierres, Mm, con más restricciones. ¿Cómo te lo imaginás vos? Yo creo que el uso de la máscara, del barbijo, eso va a quedar por lo menos por 2021 completo. Lo que es restricciones, lo que es todavía las medidas de precaución, para mí van a seguir estando vigentes. Lo que yo creo que vamos a poder, digamos, a movilizarnos, a tener un poco más la vida común que teníamos antes, pero siempre el tema de la vacuna para mí todavía no estamos cerca. Porque justamente lleva más de un año hacer una vacuna para un virus que además está, ¿cómo es la palabra? Que se Va que mutando, va mutando, claro. exactamente, ¿entendés? Entonces ese es el problema, que no es que va a generar una vacuna, pero no sabemos si va a ser la vacuna que va a realmente curar del todo. Así que yo creo que van a quedar algunas medidas de seguridad que actualmente vivimos, pero yo espero que podamos convivir con este virus porque el mundo está parado con este virus y nos está perjudicando a todos, verdaderamente.
Totalmente. Bueno, vamos a tener que empezar a pensar en una convivencia con muchos cuidados, como decías vos. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, ya hablamos de lo que pasa Dime. en Francia. Me dijiste que estás desde 2018 y otro de Mm. los debates que se ha dado durante estos meses en Argentina es los argentinos y las argentinas que han decidido dejar el país y hay muchas críticas. Hay sectores que critican y dicen, ¿cómo te vas a ir a Europa? Es muy difícil, ¿cómo vas a dejar la estabilidad para irte allá? Que esto, que el otro. Bueno, yo quiero preguntarte a vos, en tu experiencia, ¿qué nos podés decir, aconsejar, hablar un poco de cómo viviste el hecho de abandonar Argentina y ya radicarte en Francia? Bueno, lo primero que nada, es una decisión difícil a tomar, porque justamente es dejar lo que uno ya conoce e ir a totalmente lo desconocido, que nos genera miedo, porque sobre todo en un país que no es el nuestro, costumbres diferentes, culturalmente tenés una idea preconcebida de qué puede pasar en ese país, pero yo creo, o sea, desde mi experiencia, que es una gran experiencia a vivir, que te puede abrir muchas puertas, pero también así como no te puede gustar. Pero para mí, para juzgar o para decir algo, tenés que hacerlo. Eh, Fácil no es, así como tampoco es fácil quedarse en la Argentina queriendo hacer otra cosa de tu vida, ¿no? Yo creo que eso depende de cada uno, o sea, quedarse con las ganas, creo que el arrepentimiento es peor de que haber intentado, decir, me fue para la mierda en ese país, me fue re mal, no pude hablar el idioma, y te volves, que decir, no, no me animo, no me animo, no me animo por esto y por lo otro, o sea, difícil es, porque no te voy a mentir, Rocío, y fácil, fácil, pero qué fácil, ¿entendés? O sea, en Argentina también tiene sus cosas complicadas. Y acá ya tenés que vivir otras historias, que es el idioma, en mi caso que estoy en Francia, cultural, integrarse, laboral, o sea, buscar casa, pero no es imposible. Y sí, cada uno tiene que vivir la experiencia, ¿no es cierto? Y cada caso es particular, no se puede generalizar para nada en Exactamente. absoluto. No. Y todos estos datos, toda esta información, la verdad, impecable y completísimo, la podemos encontrar en Instagram también. Quiero que vendas un poco ahí, que hay mucho contenido de tu vida en Francia. Yo más que nada trato de en una Argentina en Francia, como estás diciendo, que es un nombre un poco cliché, pero bueno, se me ocurrió así, lo cambié lo que es, en marzo lo modifiqué, porque me pareció representativo lo que yo quiero mostrar, que es mi experiencia de cómo una persona normal, o sea, se pudo dar, porque yo que no soy Superman ni nada por el estilo, me fui adaptando al idioma, aprendí a los golpes también, y depende de la actitud de cada uno y las ganas que le pongas vos para poder introducirte o no a una cultura. Yo cuento la realidad día a día, ¿entendés? Lo que es también una visa de trabajo, cómo la conseguí, siendo que esa carrera, ese trabajo que yo hago no lo había estudiado, sino que fue con la experiencia que logré la visa, lo que yo puedo acceder a vivir acá, la calidad de vida que puedo llegar a tener acá comparándola allá con Argentina. Entonces, como que más que nada muestro un poco lo que, no vendo color de rosa para nada, porque no es color de rosa, Claro. pero sí cuento un poco lo que es la realidad mía viviendo acá como una extranjera en Francia. Ahí Argentina está. en Francia. Entonces te podemos seguir como una Argentina en Francia, en Instagram, toda la data, toda la información ahí de lo que pasa en Francia lo tenemos. Ahora me gustaría pedirte, yo sé que esto es muy Dis-moi. cliché también, es pedirte saludos a Fase Cero desde Francia, todo en francés, me vuelvo loca. Salut à tout le monde de Face Zero, depuis de France, Enriqueta, de France. Bisous. Ahí está, excelente. Bueno, te No sé cómo salió, agradezco. pero bueno. Bárbaro. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas compartido tu vida y todo lo que está pasando en este mundo pandémico y difícil, pero bueno, obviamente vamos a salir. ¿Algo que quieras agregar y ya cerramos? Esperemos que pronto podamos volver a intercambiarnos, volver a tener un poquito la vida que teníamos antes y espero que en Argentina pronto se acabe porque mi país, yo lo estoy viendo con mis amigos, mis hermanos, mi familia que están allá y realmente lo están pasando muy duro debido a la situación que está actualmente, así que espero que pronto terminemos con toda esta crisis que estamos viviendo y mucho, mucho coraje, bon courage como se dice acá, para todos Bueno, nosotros. muchas gracias, Enriqueta. Gracias a vos, Rocío, por invitarme.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.